Hola, seguramente has escuchado hablar sobre la historia de Frankenstein, pues el día de hoy te la voy a contar. Esta historia comienza con Mary Shelley, su escritora. La historia de 1818 sobre el doctor Victor Frankenstein nos cuenta la creación de un monstruo a partir de unir piezas de cadáveres. Hoy día podemos deducir que el nombre de Frankenstein se debe a un pequeño poblado del territorio que hoy es Polonia, pues Shelley conoció un castillo en ese lugar mientras viajaba. Todos recordamos el monstruo al que el doctor Frankenstein dio vida y animó gracias a un rayo. Lo que no todos sabemos es que este experimento ya había sido descrito muchos años antes por el científico Luigi Galvani. Esto se llama galvanismo. Pero, ¿quién fue Luigi Galvani? Luigi fue un científico físico y médico italiano quien gustaba de experimentar con la electricidad. En muchas de sus clases aplicó una técnica en la cual hacía pasar una pequeña corriente sobre la pata de una rana, logrando contracciones musculares en ranas enteras, incluso lograba que saltaran como si estuvieran vivas. Sigamos con el galvanismo. ¿Qué es el galvanismo? Es la propiedad de la corriente eléctrica de provocar contracciones en los nervios y músculos de los seres vivos o de organismos muertos, o electricidad producida por el contacto de dos metales diferentes sumergidos en un líquido. Luigi pensaba que existía energía eléctrica en los músculos del animal, lo que inició una disputa con otro de los grandes científicos de la época, Alessandro Volta, físico que es recordado como el creador de la batería eléctrica. Volta escuchó de los hallazgos de Galvani e inició experimentos poniendo en contacto dos metales diferentes, pues afirmaba que el músculo del animal no era necesario para producir corriente eléctrica. Esto hizo que se formaran dos bandos, el grupo de la electricidad animal y los defensores de la electricidad metálica. Fue hasta 1800, con la invención de la pila eléctrica de Volta, que se definió un ganador. La historia y experimentos continúan con su sobrino de Galvani y un tal Giovanni Aldini. Nos trajeron una historia más mórbida en 1803. En Londres fue ejecutado George Foster, después de ser declarado culpable de asesinar a su esposa e hijo por ahogamiento. Él fue ahorcado después de admitir el crimen y otros dos intentos de asesinato contra ella. Cuando cumplió su sentencia, su cuerpo fue llevado a una casa cercana donde fue utilizado en un experimento en el cual se conectó un electrodo mecánico en su cuerpo. Pasaron corriente eléctrica y su cadáver se convulsionó hasta que su columna se erguió y se sentó. Este primer experimento fue en público e incluso el periódico escribió una crónica que decía: primero aplicaron el procedimiento en la cara, la mandíbula del criminal fallecido comenzó a temblar, los músculos del rostro se retorcieron terriblemente y se abrió un ojo. Posteriormente la mano derecha se levantó y se apretó, y las piernas y los muslos se pusieron en movimiento. E incluso algunos testigos creyeron que el miserable estaba a punto de ser devuelto a la vida. Para cuando Aldani experimentó con Foster, la idea de que existía una relación particularmente íntima entre la electricidad y los procesos vitales tenía al menos un siglo de antigüedad. Aldani llevó a cabo estos experimentos para defender a su tío contra los ataques de oponentes como Alessandro Volta. Aunque Volta afirmaba que la electricidad animal era producida por el contacto de los metales en lugar de ser una propiedad del tejido vivo, otros filósofos naturales habían recibido las ideas de Galvani con entusiasmo. Alexander von Humboldt experimentó con baterías hechas completamente del tejido animal. Johannes Ritter incluso realizó experimentos eléctricos en sí mismo para explorar cómo la electricidad tenía efecto en las sensaciones. Cuando Frankenstein se publicó en 1818, sus lectores ya estaban familiarizados con la idea de que la vida pudiese crearse o restaurarse con electricidad. Apenas unos meses después de la aparición del libro, el químico escocés Andrew Urey llevó a cabo sus propios experimentos eléctricos en el cuerpo de Matthew Clyde Beasley, que había sido ejecutado por asesinato. Cuando el hombre fue electrizado, Urey escribió: todos los músculos de su rostro proyectaron simultáneamente una terrorífica mueca. La rabia, el horror, la desesperación, la angustia y las sonrisas más espantosas se unieron en una horrible expresión en el rostro del asesino. Sin embargo, sería hasta los años 50 que se utilizaría por primera vez la energía eléctrica en humanos para recuperar el ritmo cardíaco en un corazón.
Frankenstein puede parecer una fantasía para la mirada moderna, pero para su autora y lectores originales no tiene nada de fantástico. Así como todo el mundo sabe hoy en día qué es la inteligencia artificial, los lectores de Shelley conocían las posibilidades de la vida eléctrica. La ciencia que hay detrás de Frankenstein nos recuerda que las discusiones actuales tienen una larga historia y que los términos de nuestros debates ahora están en muchos sentidos determinados por ello. Fue hasta el siglo XIX cuando la gente comenzó a pensar en el futuro como un lugar diferente hecho de ciencia y tecnología. Pensar en la ciencia que hizo que Frankenstein pareciera tan real en 1818 podría ayudarnos a considerar más detenidamente la manera en que pensamos ahora sobre las posibilidades y los peligros de nuestros futuros presentes. Bueno, esto fue todo. Gracias por acompañarme en esta misteriosa historia sobre Frankenstein y qué hay detrás de su creación.